5 nos habla, amén, acerca de Silas. Amén. ¿Se acuerdan cuando fue encarcelado con Pablo? Amén. Pero anteriormente, en el capítulo 16, versículo 23, es que hubo un problema entre Pablo y Marcos, si no me equivoco. Amén. Les quiero compartir un poco para más que todo vayamos viendo quién era este Silas. Amén. En el capítulo 15, en el versículo 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo, así encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces ve usted cómo Silas empezó. Amén. Cómo fue el comienzo de este varón, el cual en 2 de Tesalonicenses ya Pablo se presenta con su equipo. Amén. ¿Y por qué yo voy con todo esto? Por lo que significaba 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses. Pero ¿qué pueblo era ese? ¿Qué iglesia era ese? ¿Se acuerdan la iglesia de Antioquía? Que la palabra del Señor la describe como la iglesia que todos los dones ministraban en esa casa. Amén. Pues algo similar a lo que nosotros acabamos de leer. Dice que el amor abundaba. Y dice que era notorio en las demás iglesias. Y es que, mi hermano, a lo que viene a mí, mi pensar, es que cuando la iglesia camina bajo el orden de Dios, bajo la obediencia de Dios, bajo la prudencia, amén, cuando todos estamos a una a colaborar con los líderes que Dios ha puesto en esa casa, a seguir las normas, los estatutos, los mandatos de Dios, que desde el principio esa es la recomendación que ha dado Dios al pueblo, que sigamos las instrucciones de a quien Dios ha puesto en ese lugar. Ahí viene el respaldo de Dios cuando nosotros somos obedientes a nuestras autoridades. Amén. Y este pueblo, dice, de los tesalonicenses, esta iglesia, amén, dice que la gracia, el amor abundaba. Y entonces Pablo, cuando se presenta, amén, con Silas, amén, con Silas y Timoteo, así se presenta él en esta carta, amén, haciéndoles un recordatorio que si no estoy yo, está él o está el otro. Amén. Pero que todo se haga conforme a la palabra de Dios. Amén. Estamos entendiendo un poco, ¿verdad? De cómo Dios obra en cada casa, ¿verdad? En cada corazón, en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros prestamos atención primeramente a la palabra, pero es que de seguida viene el testimonio. Amén. Pablo, el llamado es que no fuesen movidos. Mire qué hermoso, mis hermanos. Quizás yo me vaya adelantando, pero es que quiero que usted vaya tomando un poco de atención a lo que significaban estas cartas, tanto la primera como la segunda, a un pueblo que había aceptado, que había abrazado la palabra de Dios, y había persecución en todos ellos. ¿Sabe por qué? Porque no son distintos los tiempos aquellos de esto. No, mi hermano, de ninguna manera. Porque acuérdense, amén, que se esperaba un Mesías, y el Mesías es Jesucristo, pero ellos no lo reconocieron, los demás. Cuando digo ellos, los demás. Entonces había una persecución de alguien que se había levantado, o que estaban levantando algo que no existía, que era el mismo celo con el que caminaba Pablo. Amén. Pero es el llamado que Pablo le hace a esta iglesia.
que no se distraigan. Amén. Que sigan siendo fieles. Amén. La carta comienza dando elogios a una iglesia perseverante. Amén. Perseverante y en crecimiento, lleno de mucho amor mutuo los unos para con los otros. Amén. Yo quiero que se vaya a Primera de Tesalonicenses del 1, capítulo 1, del 8 al 10. Y dice su palabra: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Mire qué hermoso. Dele gloria a Dios, mi hermano. Qué bonito, mi hermano. Qué bonito es cuando te elogian a ti. Qué bonito es cuando te esfuerzas a hacer las cosas bien. Amén. Qué bonito es cuando te sientes, amén, no enaltecido, ¿no? Sino que como un obrero, dice la palabra, que no tiene de qué avergonzarse, amén, sino que se hace presente, amén. Si es en la obra, Señor, aquí estoy, Señor. Gracias por todo lo que me has permitido hacer y perdóname por todo lo que he dejado de hacer. Porque el Espíritu, mi hermano, ¡wow!, qué terrible, le digo yo al Señor. No, Señor, porque es que te pide más. Porque Él sabe que podemos dar más. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Así es. Aleluya, así es. Tenemos. Por eso el Señor dijo: no quedaréis huérfanos. Y es que verdaderamente no estamos solos, mi hermano. Y de continuo nos están corrigiendo, jalándonos nuestras orejas. Amén. Pero dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque éstas han de discernirse espiritualmente. Amén. Mas sin embargo, usted va a encontrar muchos hermanos, ¿verdad?, que va a pasar y se va a quebrantar de la presencia de Dios. ¿Y usted qué va a saber? ¿Qué va a saber de qué se trata ese asunto? Amén. Pero es que a veces venimos deudores. Venimos deudores y no nos queda otra que estar ahí. Y nos levantamos hasta que sentimos aquella espalda, aquella mano en la espalda. Venga, ya levántate y empieza de nuevo. Algunos les dicen a los 20, a otros a los 30, a otros a los 40, a los 50, a los 60. Pero es nuestro Padre, amén. Es nuestro Padre, aleluya. Gloria a Dios. Moisés lo hizo a los 40, a los 80. Amén. Imagínense, no, es que nadie está excluido, amén. Tanto dice que nos gloriamos en las demás iglesias de cómo soportáis las distintas pruebas y luchas. Nos gloriamos, mi hermano. ¿Sabe por qué nos gloriamos? Porque dice la misma palabra del Señor que es necesario que nuestra fe sea aprobada. Amén. ¿Cómo aconsejará pues un hermano a otro si no ha pasado por ello? Y mire que cada uno pasamos distintas pruebas, distintas luchas, pero como somos el cuerpo de Cristo, usted no le debía preguntar todo al hermano José, sino que Dios mismo le va a acercar a un hermano. Dios le va a poner al lado quien le va a hablar de aquello que usted necesita, y usted va a entender que verdaderamente
el camino del Señor es de valientes, es de esforzados, es de los que caminan diligentemente. Amén. Nuestra fe de continuo se tiene que estar renovando. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que nuestra fe se tiene que ir renovando? Pero la fe no es la que viene y se tiene que quedar. Pero ¿y las acechanzas? Cuando vienen las acechanzas, mira, hermano, no hay cosa más terrible que el desánimo. Eso sí es terrible, mi hermano, cuando el desánimo viene a nuestra vida. Ahora, la razón de estas conversaciones que Dios está teniendo con cada uno de nosotros, aunque decimos nosotros, no, era Pablo hablándole a los tesalonicenses. Pero la palabra dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Y para enseñar, usted se la sabe, ¿no? Para instruir, para corregir, en justicia. Amén. Para eso es la palabra del Señor. Usted nunca se ponga a pensar usted que era para aquellos de aquel tiempo. Porque mientras usted va leyendo, se va dando cuenta que usted está ahí enredado. Usted se encuentra ahí, mi hermano, en la palabra se encontró usted. Y usted pensaba que era en aquellos tiempos. Amén. Pablo los elogiaba. Amén. Como un pueblo, como una iglesia en que no faltaba. En que verdaderamente el amor de Cristo estaba en medio de ellos. En que Dios se hacía presente en sus congregaciones. Eso es bonito. Eso es hermoso cuando Cristo está ahí en nuestras reuniones. Amén. En nuestro grupo de amistad. Amén. Donde hay un crecimiento visible, notorio. Amén. Donde comemos la palabra del Señor todas las semanas. Amén. Porque así como el Espíritu Santo enviaba a Pablo, a Silas, a Bernabé, a Timoteo, a diferentes lugares, así Dios envía también a muchos varones y a muchas mujeres entre semanas a llevar ese mensaje, a mantener la llama del Espíritu Santo encendida en todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, pero había también algo importante. También los instruía con respecto a los tiempos, para que nadie los moviera. Mire, mi hermano, es fácil, y no estoy hablando de desánimo, no estoy hablando de desánimo. Es fácil, mi hermano, que vengan otros moveres a nuestra vida. Es fácil, muy fácil, mi hermano, muy fácil. Por eso es que el Señor nos demanda perseverancia de continuo en las Escrituras, amén, y el no dejar de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor, amén, porque de continuo nosotros recibimos la guía de Dios, la dirección de Dios, amén. En primera de Tesalonicenses, amén, ...4 y 6... capítulo 1, versículo... Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo... Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis
qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie y engañe en manera a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Amén. Encontramos una iglesia, amén, que estaba bien alimentada. Diga como la mía. Una iglesia, mi hermano, una iglesia, gloria a Dios, que de continuo, mi hermano, imaginemos, mi hermano, a Pablo. Yo me lo imagino un varón de carácter, porque habría de que tener carácter en ese entonces, más con el carácter que él tenía por cómo él había sido instruido. Amén. Y el llamado del Señor vino en esa dirección también, porque la palabra del Señor también se necesita carácter. Sí, aunque digan medio mordido. Amén. Muchas veces es necesario, mis hermanos, que para nuestro crecimiento se nos hable de frente, y muy en alto, y muy en claro. Porque no tienen que haber en ninguna congregación cositas raras o cosas raras, mi hermano. ¿Y quién las mostrará? ¿Quién hablará contigo? Amén. Por eso la iglesia del Señor tiene que caminar siempre, amén, fortalecida, no haciendo enemistades, porque se nos haga ver el mal en el cual estamos, no, sino reconocer en que nosotros mismos estamos fallando en muchas áreas. Amén. Porque la palabra del Señor habla acerca del día del Señor y la venida del Señor, que son dos cosas diferentes. La venida del Señor es uno, y es la que todos esperamos, pero el día del Señor es otro. Amén. Como el día espantoso, lo dice Isaías. Amén. Todos esperamos, y no es posible, y no es justo. Yo digo, no es justo, mi hermano, tú que hoy estás aquí, no es justo que ese día venga el crujir de dientes a tu boca. No es justo que ese día venga el lloro, el quebranto a ti, porque pensabas que Cristo iba a venir por ti y no. Entonces es triste, mi hermano, cuando dejamos de escuchar al Espíritu. Es triste, mi hermano, cuando ya lo hacemos por tradición, el congregarnos. Es triste. Por eso usted ve, mi hermano, la dirección en la que Pablo hacía. Elogiaba mucho a una iglesia que los frutos eran visibles, notorios. Cuando todos se ponían al servicio de la obra, unos en una área, otros en otra área, otros en otra área, pero todos sirviendo, haciendo las cosas como para el Señor. Todo eso lo hacía Pablo, todo eso se los hacía ver, para que no dejaran de hacer aquello que no se los había dado Pablo, sino que había venido de parte de Dios. Por eso, todos los que decimos tener a Cristo en nuestra vida, todos los que decimos tener a Cristo en nuestra vida, mi hermano, tenemos que estar nosotros atentos. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar nosotros tenemos que estar? ¿Hace cuánto dejamos de caminar? ¿Hace cuánto dejamos de ser útiles?
Gloria a Dios, aleluya. ¿Hace cuánto dejamos de hermosear en la casa del Señor? Dice que en la casa del Señor hay muchos instrumentos. Amén. Amén. Y así como los instrumentos, el teclado tiene un sonido, el bajo otro, la guitarra tiene otro, pero cada uno con un sonido hermoso. Mire, los altavoces, cada uno con una función específica. Así somos nosotros, con una función específica y única. Y en todo esto lo hacía ver Pablo a todos los que estaban ahí. Y dice que él no tenía necesidad de hablar de la iglesia. Amén. Porque dice que las demás los elogiaban de cómo eran, de cómo servimos en la obra del Señor. Pero también lo que hemos estado hablando. Amén. También los instruía para que no viniera ningún espíritu engañador. Amén. Ningún espíritu engañador. Amén. Segunda de Tesalonicenses, del 2 al 7, dice su palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el nombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Estamos entendiendo a lo que Pablo estaba haciendo hincapié. Estamos entendiendo lo que nos está diciendo hoy el Señor en esta palabra. La venida del Señor, todos la queremos, todos la esperamos. Pero ¿qué nos dice Pablo? Amén. Y continúa el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Amén. Estos son los moveres, hermano. Amén. Estos son los moveres que aquella misma iglesia tenía, pero que hoy también tenemos. Amén. Usted, si se fija, hay muchas doctrinas de demonios y no de iglesias. No, aunque pueden haber, pero no me estoy refiriendo ahora mismo a las iglesias. Hay muchas doctrinas de demonios, amén, que se levantan en contra del pueblo del Señor. Amén. Pero fíjese que la misma palabra del Señor dice que está siendo retenido una por el Espíritu y otra por las oraciones. Amén. Si usted ve, mi hermano, poco a poco, van menguando los cristianos. Y mire qué terrible. Mire qué terrible. Van menguando poco a poco. Y usted dice, ¿pero cómo? Usted vea afuera. Usted vea un acontecimiento que se tenga que hacer, que no provenga de Dios. Son multitudes, por masas. No, solo voy a echar una miradita. Gloria a Dios. Tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos de todas esas distracciones. Amén. Tenemos que guardarnos cada uno de nosotros. Amén. Porque si predicamos de la palabra de Dios, porque todavía el Espíritu de Dios tiene mucho que hacer. Y somos instrumentos todos llamados a llevar esa palabra.
que muchos necesitan. Yo necesitaba esa palabra. Y un día llegó a mi vida por medio de uno o de unos. Amén. Por medio de unos o de unos. Que Dios lo llamó para este ministerio de predicar la palabra del Señor. Porque dice la palabra que Dios no quiere que ningún alma se pierda. En esa estás incluido tú y en esa estoy incluido yo. Pero en esa misma, estamos en ese mismo círculo, estamos llamados cada uno de nosotros a compartir la palabra de Dios. Ahora entiendes por qué no tenemos que andar a medias. Ahora entiendes por qué no tenemos que distraernos, ni prestar, amén, nuestro cuerpo como instrumento para otras cosas, sino para agradar a Dios, la obra de Dios. Si somos la novia de Dios, anoche estuvimos de bodas. El novio se identificó, o sea, cuando digo se identificó, me refiero a que lo supimos reconocer quién era el novio, ¿verdad? Y verdad que supimos identificar quién era la novia, ¿verdad que sí? Así será el día del Señor. Así será el día del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios va a conocerlo, o sea, lo va a llamar, te va a llamar y me va a llamar. Y gloria a Dios. Amén. Ninguno de nosotros podemos decir que caminamos. Amén. Sin que nadie nos guíe. Ninguno de nosotros podemos decirlo eso. Porque palabra nos falta. Amén. Demanda no falta, porque mire cómo estuvo de obras la casa, ¿verdad? Entonces, aún ahí en eso, el mensajito ahí, hermanos, por si alguien quiere venir, hermanos, muchos lo pueden tomar como que sí, que el pastor de esta casa estaba llamando para que vinieran a trabajar. Pero si esta es la obra del Señor, si esta es la casa del Señor, el llamado, ¿quién lo hace? Y si somos instrumentos, hermanos, que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. Porque aún, acuérdese, Satanás a cuantos arrastró. Y que eran ángeles. Ángeles. Amén. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24 nos lo hace saber. Dice su palabra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. No podemos nosotros, mi hermano, descuidar este tesoro que Dios nos lo ha regalado. Amén. ¿Cuántos tenemos poco tiempo de congregarnos? Levante su mano. Levante su mano ahí donde está. Amén. Gloria a Dios. Mire qué hermoso. La luz de Cristo les ha resplandecido. Gloria a Dios. Como me resplandeció a mí. Porque así lo dice 2 de Corintios. La luz de Cristo nos ha resplandecido. Ahora que la luz de Cristo nos ha resplandecido, mi hermano, ahora lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es caminar en esa dirección. Dirección que no la conocíamos o que la conocíamos a medias. Amén. Porque yo sé que todos hemos conocido, pero lo hemos conocido a medias. ¿Por qué no nos metemos cada día más? Amén. A ese manantial, como dice la alabanza, ¿verdad? Pero que después se convierte en río. Es cuando nos vamos adentrando a la palabra y vamos tomando entendimiento, conocimiento de esa palabra. Pero es que ese río dice que se convierte en mar. Es cuando abunda la gracia de Dios ya en cada uno que Cristo
ha resplandecido en nuestra vida. Pero dice que se convierte en un océano poderoso. Aleluya. Y eso es lo que Cristo busca en la iglesia. Hermano, escuche, no solo nos reunimos, no solo nos congregamos, que principalmente es para escudriñar la palabra del Señor, amén, para estar fortalecido en su palabra, sino para ser instrumentos de Dios. ¿A cuántos quieren que el Señor los use? Gloria a Dios. ¿Cómo tenemos que estar? Si queremos que Dios nos use, ¿cómo tenemos que estar nosotros? ¿Cómo tiene que ser nuestra relación con Dios? Genuina y verdadera. Recuerde que la palabra del Señor dice que Él no hace excepción de personas. O sea que todos aquí somos llamados. El Señor conoce nuestros corazones. Amén. Al principio no importa cómo venimos, porque verdaderamente llegamos ¿cómo llegamos? Una mala comparación, pero ¿se ha fijado usted cuando entran estos saqueadores a las casas? ¿Cómo dejan? Buscando lo que no se deja perdido, ¿verdad? Que ni siquiera ellos saben lo que buscan. Así venimos a la casa del Señor. Como sacos o trapos de inmundicia, dice la palabra. Gloria a Dios. Amén. Y resulta que aquello que llegó perdido, después Dios lo usa como instrumento. Entonces, ahora ven por qué nadie de nosotros nos tenemos que sentir menos. No, sino que tenemos que caminar con la frente erguida, porque el que nos llamó no es un personaje terrenal, hermano. Es el Todopoderoso, el que nos creó, el que nos conoce más que nadie. Por eso Él mismo nos da esta bendita palabra de instrucciones. Amén. El que nos dice: no estéis afanados, no estéis tristes por las cosas terrenales, por las pruebas que podamos estar pasando. Porque Dios no nos da pruebas que no podamos llevar. Gloria a Dios, cierto. Sino que más bien Él está con cada uno de nosotros. Él está presente en cada tribulación que tenemos, en cada persecución que nosotros vayamos a tener. Él está ahí atento. Porque hay cosas que podrían venir a nuestra vida, pero Él las destruye antes que lleguen a nuestras vidas. Diga Dios. O sea que hay un 80% que Dios ya destruyó, pero nos queda un 30% que nos corresponde a cada uno de nosotros hacerlo. Ese 30% que ya lo conocemos cada uno de nosotros, seamos diligentes en ello, para que formemos un equipo con Cristo. ¿Se ha visto usted? ¿Ha visto cómo se presentó Pablo con Silas y Timoteo? Así tiene que presentarse Cristo, o usted presentarse con Cristo, o yo presentarme con Cristo cuando vamos a visitar enfermos. Porque yo sé que usted lo hace, porque es la demanda del Señor. Porque dijo el Señor: porque estuve enfermo y me fuiste a visitar. Por aquellos que usted les regala ropa. ¿Amén? Si ya días me ven con él, te regalen otro. No dice la palabra: porque estuve desnudo. ¿Sí? Si se lo sabe, entonces esa es la obra de Dios. Ahí Dios está, ahí Dios hermosea. Y mire,
no hay nada más agradable, mire, que usted llegue, o mejor dicho así, que usted atienda una necesidad, que usted sabe qué necesidad, y aquella persona sea tan agradecido que no tiene nada que darte, pero te dice que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Pero se lo dice de todo corazón y tú la recibes esa bendición. Amén. Por último, Pablo ya empieza a despedirse de ese pueblo, al cual él le pedía que estuviesen atentos. Amén. Porque él les decía que han sido llamados para salvación, escogidos para salvación. Pero el capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, orar por nosotros. Amén. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Tenemos que estar orando de continuo por nuestras autoridades. Amén. El hecho de que una iglesia sea aplaudida, amén, o no aplaudida, sino que vista con agrado por los demás, amén, no significa, no da lugar a altivez. No da lugar, sino que a lo que da lugar es a sentirse alegres, gozosos, porque se está trabajando en la dirección de Dios. Amén. Eso es lo que Pablo les decía. Pero también les pedía que orasen por todos los líderes que están de continuo en la obra del Señor. Amén. Un liderazgo puesto por el Señor. Un liderazgo en que Cristo lo supervisa a cada uno. ¿O no es así? Amén. Amén. En los grupos de amistad hay temas que dar. Hay que darlo el miércoles. El Espíritu Santo hay que el martes. ¿Qué vas a ir a decir mañana? ¿O vas a ir a leer? Porque el que no se prepara va a leer. ¡Aleluya! Y lo espiritual lo percibimos, hermano. Y quien está delante de nosotros lo percibe también. Y el Señor está. Y lo que te dije. Y lo que te dije. Aleluya. Y después, Señor, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que no dejemos de hacer aquello que ya se nos ha dicho. Que no nos comportemos como adolescentes, con el perdón de los adolescentes. Amén. Y no es que sea malo. Amén. Sino que me refiero a personas adultas comportándose como adolescencia. El Señor nos quiere llevar más, cada día más y más. Pero depende de cada uno de nosotros, de cómo nos esforcemos a buscarle, a buscar de su presencia, para hacer ese verdadero instrumento que Dios quiere que seamos. Amén. Usted puede ver un montón de moveres por cualquier lado. Amén. Y de unos podemos decir una cosa y de otros podemos decir otra cosa. Pero ¿y de usted qué dice? ¿De nosotros qué decimos? Porque si decimos, es que ahí solo palabras elocuentes y todo, pero usted y yo, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Amén. Sí, es que ahí reúnen multitudes y todo, pero que solo a sentarse y llenan. ¿Y nosotros? Y si lo estamos haciendo mejor, ¿dónde están las multitudes? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser como esta iglesia, a parecernos cada día más a Cristo. Amén. Que Dios nos ayude a no dejar las cosas a medias. Amén. Que Dios nos ayude a mantener la llama del Espíritu Santo en cada uno de nosotros encendida. Que cada uno de nosotros estemos atentos a la voz. Amén.
Que cuando el Señor nos llame a orar, lo escuchemos y le hagamos atención, le prestemos atención. Que cuando el Señor nos llame a hacer algo, vayamos y lo hagamos. ¿Sabe lo que el Señor quiere? El Señor lo que quiere es tener una amistad con cada uno de nosotros. ¿Y sabe lo que hace el amigo? El amigo se goza con el otro amigo. ¿Y sabe qué le comparte? Le comparte lo que los demás no saben. Tenemos que ser amigos del Señor. Y el Señor va a depositar en nosotros cosas que otros no saben. Y aquellos que no saben se van a acercar. Dios quiere tener amigos y amigas. Amigos y amigas. Mire qué bonito. Eso es lo que Dios quiere. Mire, Dios quiere ir a hacer cosas. Dios quiere hacer cosas. Y muchas cosas entre sanidades. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Entre otras, Dios quiere liberar a muchos que están cautivos. Gloria a Dios. A muchos paralíticos. A muchos endemoniados. Darles libertad. ¿Y sabe por medio de quién lo va a hacer? De cada instrumento. Usted y yo podemos ser un instrumento del Señor. ¿Lo sabían? Si algo Dios hace maravilloso, lo va a hacer por medio de usted. No va a mandar ángeles, ¿lo sabía usted? No va a mandar ángeles, no va a mandar arcángeles, ni querubines. ¿Lo sabía? Y si alguien se lo ha dicho, mi hermano, en la Escritura no aparece eso. Usted lo va a hacer. Porque el Señor dijo que mayores cosas haríamos en su nombre. Y que cuando el Espíritu Santo viniese, Él lo guiaría a la verdad. Amén. Yo les invito a que nos pongamos en pie.